Bueno, empieza. Sí. Eso. Ah, Bueno, buenos días para todos. Hoy un tema interesante porque este tema lo manejan todos los días en la consulta permanente y es la malposición de los párpados. Entonces tenemos hoy a la doctora Camila, que es nuestra residente de primer año, que nos va a deleitar con este tema. Bueno, sigue Camila. listo, bueno. Entonces vamos a iniciar rápidamente con un breve resumen sobre la anatomía de los párpados para lograr como una ubicación y un mayor entendimiento durante el desarrollo del tema. Entonces, conocer que los párpados pues son esas estructuras delgadas que nos ayudan con esa protección del ojo y con esa distribución como tal de la película lagrimal. Estas están compuestas de la piel, del músculo y del tejido fibroso. Vamos a ver entonces algunas de las estructuras que nos son importantes entonces durante esta revisión. Entonces sabemos que debajo de ese tejido cutáneo, debajo de esa piel, vamos a encontrar principalmente una capa de un tejido fibroso que a su vez va a ser atravesado por el septum orbitario, que va a continuarse por el tarso, que es de gran importancia en el tratamiento y manejo quirúrgico de este tipo de alteraciones. Igualmente, tejido fibroso va a estar adherido también a ese músculo orbicular del ojo, que vamos a ver que presenta tres porciones: una porción orbitaria, preceptal y pretarsal. Importante tener en cuenta que esa cara interna de ese nervio va a estar inervada por el séptimo par, y vamos a ver que esta alteración a nivel nervioso puede presentarnos también algún tipo de alteración y de malposición en esos párpados. Entonces vamos a ver que esa primera porción orbitaria es la que tiene la función de ese cierre forzado, y resaltar que este músculo no va a tener como tal una inserción temporal. Posteriormente, esos segmentos preceptal y pretarsal, estos van a intervenir principalmente en esos movimientos involuntarios, que es el parpadeo como tal. Importante resaltar también el tarso. Ese tarso son esas placas fibrosas que se van a continuar con ese surco orbitario, y esto lo que nos va a permitir es mantener esa integridad estructural en el párpado. Se distribuyen horizontalmente, aquí como les señalo, con una medida aproximada de 25 milímetros, y igualmente tienen una forma un poco circular, una curva, por decirlo así, para permitir ese cierre a lo largo del globo ocular. Entonces vamos, después de este breve resumen de la anatomía, a empezar entonces con las malposiciones palpebrales. En este charla vamos a tocar el entropion y el ectropion. Conocer que el entropio entonces es esa inversión y el ectropion, por el contrario, es esa eversión del párpado. Estas dos anomalías presentan una incidencia muy variable en la población. Se ha dicho que con el aumento como tal de la esperanza de vida, pues ha ido también en aumento eh, estas alteraciones, ya que vamos a ver, dependen mucho de esos cambios fisiológicos de envejecimiento en la piel. Entonces vamos a ver igualmente que tiene una cierta diferenciación entre la población. Vamos a ver que en población no asiática, por ejemplo, va a predominar el ectropion sobre el entropion, con una diferencia de 6,2% versus un 3,3% aproximadamente. Y contrario, en la población asiática va a predominar el entropion sobre el ectropion, con una diferencia mucho más marcada de 11,4 de presentación del entropio versus un 1% del ectropio. Entonces, para hablar del entropio, vamos a ver que es ese giro que se presenta hacia afuera del margen del párpado, y este a su vez tiene múltiples causas, como la son congénita, se puede
encontrar de tipo involutivo, es decir, asociado al envejecimiento, de tipo cicatrizal, paralítico y mecánico. De estas alteraciones, la que se presenta con mayor frecuencia o la etiología que se presenta con mayor frecuencia es la de tipo involutivo. Entonces, ¿qué factores de riesgo podemos encontrar para estas alteraciones? Como les mencioné previamente, la edad de los pacientes, pacientes con frotamiento de párpados, con síndrome de párpado flácido, que presenten condiciones de la piel que puedan involucrar esa piel del párpado. Igualmente el uso a largo plazo de colirios o de gotas oftálmicas, dada esa manipulación constante de los párpados, pacientes que presenten trauma o cirugías previas a nivel de los párpados igualmente. Entonces iniciamos con el ectropión involutivo. Este resulta principalmente por esa laxitud de los tendones cantales que pueden presentarse tanto en esos tendones mediales como lateral o en ambos. Este suele ocurrir con mayor frecuencia en el párpado inferior debido pues a esos efectos como tal que puede presentar la gravedad sobre ese párpado con esa laxitud horizontal que presenta. Entonces vamos a ver que son pacientes que van a presentar una pérdida de esa posición del párpado al globo ocular y esto va a representar algunas de las sintomatologías que presenta el paciente, como lo son esa irritación mecánica y de la superficie ocular seca, lo que va a producir una inflamación conjuntival a su vez crónica, que con el paso del tiempo puede convertirse en una hipertrofia o en una queratinización de esa superficie. En cuanto a la exploración de estos pacientes, entonces existe una exploración dinámica que nos va a ayudar incluso para guiar ese manejo quirúrgico posterior en caso de ser necesario. Entonces, primero está la prueba de Snackback, que es al traccionar el párpado inferior hacia abajo y soltarlo. Entonces vamos a ver que en caso de que el paciente presente laxitud palpebral de ese borde libre, este va a quedar separado del párpado. Y en el caso de la prueba de distracción, lo que se hace es tirar ese párpado hacia afuera y se va a valorar el grado de separación que esté presente con el globo ocular. Normalmente ese grado va a variar entre 2 a 3 milímetros. En cuanto al tratamiento quirúrgico de esta alteración, la principal vía o procedimiento es la tira tarsal. Lo que vamos a buscar es restablecer esa fijación de ese párpado inferior y de ese canto central. Entonces vamos a ver que ese párpado, lo que vamos a hacer finalmente es fijarlo al periósteo de ese reborde orbitario para crear una fijación. Entonces, a grandes rasgos, el procedimiento consta inicialmente de una cantotomía lateral para posteriormente realizar esa cantolisis inferior para lograr la exposición de ese periósteo, de ese reborde orbital. Posteriormente se va a determinar entonces esa longitud de esa tira tarsal, viendo o observando el grado de ajuste que ésta pueda tener del párpado. Y con esto se va a realizar entonces una elevación de ese flap de músculo o de piel que queda resultante. Entonces, se realiza una incisión como tal en la línea marcada, una excisión de ese margen del párpado pues, anterior restante, con liberación de la conjuntiva y de los retrocesos del párpado. Entonces, finalmente, ya llegando como al final de la cirugía, se realiza la cauterización superficial de ese epitelio del canto tarsal y se procede a asegurar la tira tarsal al periósteo en ese reborde orbitario y posteriormente pues reformar ese canto lateral con el cierre de piel. Igualmente, en el caso de que esa alteración se presente hacia el lado medial, entonces se va a llevar a cabo el procedimiento de uso medial. Tener muy en cuenta que es como indicación en pacientes en los que ese punto lagrimal
se ha vertido también. Entonces, lo que hacen es realizar unas pequeñas incisiones dentro de la conjuntiva, siempre teniendo en cuenta, pues, cuidando esa vía lagrimal y al exponer, pues, ese borde de ese retractor del párpado inferior, realizar esa escisión de esa conjuntiva y de esos retractores que no están en correcto funcionamiento. Posteriormente podemos encontrar también el ectropion paralítico, como les mencioné, ese orbicular del ojo, pues está principalmente inervado por el séptimo nervio craneal, entonces la parálisis de esta puede finalmente producir un ectropion. Son pacientes que van a presentar lagoftalmos por esa disfunción paralítica de este músculo y asimismo son pacientes que pueden presentar o que presentan una irritación crónica de la superficie debida a esa exposición corneal. Estos son pacientes que por lo general ese ectropion y esas alteraciones van a ser con un inicio y con un fin, es decir, va a ser un cuadro relativamente agudo o subagudo. Sin embargo, aquellos pacientes que presentan esta parálisis de manera permanente, pues pueden ser llevados a cirugía. Pues en otros casos, sí realizar un manejo médico con lubricación, pues como tal, suplementos, pues como de lágrimas o el uso ya de ungüentos o lubricantes más viscosos. Entonces, en el caso de indicación quirúrgica, son pacientes que pueden ser llevados a tarsorrafia o acantoplastia medial o lateral y asimismo a un ajuste horizontal, como les mencioné previamente. En el caso del ectropion cicatrizal, este puede ocurrir tanto en el párpado superior como en el inferior y ocurre principalmente cuando hay una deficiencia de piel, la cual puede ser secundaria a quemaduras térmicas o químicas, a traumatismos mecánicos, a traumas incluso quirúrgicos o daños o alteraciones propias de la piel como daño cutáneo actínico crónico, inflamaciones como la rosácea, la dermatitis atópica o dermatitis eczematoide o pacientes con cicatrices por infección de herpes zóster. En estos pacientes, lo principal es abordar esa causa subyacente o esas alteraciones que nos llevan a esa deficiencia de la piel, junto con la protección como tal de la córnea. Entonces, esta puede tratarse en 3 pasos. Uno es la tracción cicatrizal vertical. Esta se va a liberar quirúrgicamente mediante un abordaje anterior. Posteriormente, ese párpado se va a como apretar horizontalmente y en un tercer paso, esa laminilla anterior podemos aumentarla verticalmente mediante un lifting de la mitad de la cara del espesor total o mediante injertos o transferencias de piel de tejido adyacente. Y con esto, el párpado se coloca en tracción superior con una sutura. Esta es una imagen, entonces, donde vemos en la imagen A el antes del paciente, en la B vemos que el paciente fue manipulado con un injerto de piel, en la C vemos como estos implantes para mantener fijos esos injertos y vemos finalmente en la imagen D el resultado pues que tiene este paciente. En cuanto al ectropion mecánico, este se presenta más por un efecto gravitacional que se puede dar por masas voluminosas, por acumulación de líquido, por hernia de esa grasa orbitaria o incluso por gafas mal ajustadas, es decir, alteraciones que nos presenten como un peso o una tracción como crónica de ese párpado. El tratamiento principal va a ser abordar la etiología, por ejemplo, pues hacer resecciones de la masa que esté alterando o evaluar pues el resto de causas. En el caso del entropion,
Por el contrario, es la inversión del margen del párpado. Se presenta de tipo congénito, aunque es raro su presentación, de tipo involutivo, que es la presentación más común, de tipo cicatrizal y de tipo espástico. Entonces, vamos a iniciar con el entropión involutivo. Este se va a presentar principalmente por una laxitud horizontal del párpado. Puede darse también por desinserción de los retractores del párpado o desplazamiento del músculo orbicular de los ojos preceptales. En esa desinserción de los retractores, entonces, recordar que estos son los que nos van a permitir ese cierre del ojo, de los párpados, y son pacientes que pueden presentar algunos de estos signos, como lo son una línea subconjuntival blanca por debajo del borde tarsal inferior. Son pacientes que pueden tener un fondo de saco inferior más profundo, evaluar esa elevación del párpado inferior, y son pacientes que vamos a ver que tienen un movimiento mínimo de ese párpado inferior en la mirada hacia abajo. Digamos que estos tips son los que nos van a hacer pensar en que esa etiología sea una desinserción de esos retractores. Son pacientes que se van a presentar con sensación de cuerpo extraño, con ojo rojo, con lagrimeo, secreción, algunos con síndrome de ojo seco o con erosiones epiteliales superficiales. Recordar pues que en ese entropión llevan también pues el borde de las pestañas hacia adentro, hacia el interior, produciendo pues este tipo de sintomatología. El manejo se puede dar, uno, como manejo médico, realizando lubricación o con el uso o indicación de lentes de contacto. Sin embargo, se pueden llevar a cabo también alguna sutura rotacional. Sin embargo, estas son medidas totalmente provisionales y se ha visto que el uso de la sutura rotacional de forma aislada va a anticipar desde ya una recurrencia de ese entropión en el paciente. En cuanto al abordaje quirúrgico, se puede realizar de manera anterior, realizando incisión en la piel o de forma transconjuntival. ¿Qué es lo que se va a buscar realizar? Se puede realizar o una miomectomía limitada como tal al orbicular o una reinserción de retractores del párpado, o incluso estos pacientes pueden ser llevados también a realización de tira tarsal, con lo cual vamos a corregir entonces esos tres factores etiológicos de este entropión involutivo. En cuanto al entropión espástico, este va a presentarse por irritación o inflamación ocular, lo cual va a desarrollar una contracción sostenida de ese músculo orbicular y se vuelve como una especie de ciclo de frecuencia creciente de ese espasmo del músculo orbicular causado por la irritación corneal, que esto nos va a llevar a perpetuar ese problema. Igualmente, su tratamiento, el pilar va a ser manejar esa causa subyacente que nos está produciendo este tipo de irritación. Se puede manejar igualmente por medio de sutura rotacional o incluso con el uso de toxina botulínica para paralizar temporalmente ese músculo orbicular preceptal predominantemente. En cuanto al entropión, cicatrizal, tenemos entonces varias causas de desaparición de esas cicatrices. Uno está de tipo autoinmune, por ejemplo, en el caso de pacientes con pemfigoide de la membrana mucosa, pacientes con enfermedades inflamatorias como síndrome de Stevens-Johnson o de origen infeccioso como el tracoma o el herpes zóster. También se puede encontrar secundario a procedimientos quirúrgicos como lo son la enucleación o la corrección de tosis por abordaje posterior, o pacientes que hayan presentado algún trauma, que pueden ser quemaduras térmicas,
o químicas, o pacientes con uso prolongado de colirios, principalmente antiglaucomatosos. Entonces, vamos a realizar siempre una correcta exploración de este paciente, abordar pues desde la anamnesis para así poder encontrar esa etiología y esa causa de esos cambios cicatrizales. Realizar siempre una versión digital de ese párpado para distinguir entonces ese entropión cicatrizal de un entropión involutivo. E igualmente intentar con esta manipulación devolver ese párpado a una posición anatómica normal mediante esa tracción digital para corroborar si hay una correcta corrección de esa posición del margen del entropio. Igualmente, entonces, el manejo, como les mencioné, realizar la evaluación de la etiología. Estos pacientes deben tener un manejo lubricante y en caso de ser necesario, realizar una ablación de las pestañas que estén causando algún tipo de alteración. Importante saber que pacientes que tengan esto secundario, una enfermedad inflamatoria o enfermedades autoinmunes, cuando estas enfermedades estén en fase aguda, nos va a contraindicar como tal la cirugía. Entonces, en este tipo de pacientes puede ser necesario un manejo multidisciplinario que nos ayude a realizar ese abordaje, sea con corticosteroides o con algún tipo de agente inmunosupresor. En cuanto entonces al manejo quirúrgico, lo que se realiza entonces es una incisión tarsiana horizontal posterior a 2 milímetros distales del margen del párpado para posteriormente hacer una rotación de ese margen palpebral y fijarlo mediante suturas evertidas, lo cual nos va a estabilizar la posición que le vamos a dar a ese párpado. En cuanto al entropio congénito, finalmente, entonces, como les mencioné, es una condición pues rara, se presenta principalmente por una disgenesia del retractor del párpado inferior y va a ser secundaria también a defectos estructurales en la placa tarsal con un acortamiento relativo de esa laminilla posterior. Vamos a ver que son niños que presentan un pliegue tarsal de forma inusual y va a ser siempre una indicación quirúrgica. ¿Qué es lo que se va a realizar? Estos pacientes se va a llevar a una resección de piel y una resección del orbicular en la porción subciliar del párpado para así proceder a avanzar los retractores del párpado inferior hasta el tarso y hacer como una especie de alargamiento de esa laminilla posterior. Y ese era el resumen que les traía el día de hoy. Bueno, muy bien. Por ahí alguna anotación, ¿alguno de ustedes recuerda o le tocó o ha visto en lo que lleva de la práctica otra frecuencia de ectropión cicatricial que se nos presente, que consultan a la consulta importante para que lo tengan en cuenta? ¿Alguno recuerda alguna otra causa que es bueno mencionarla? ¿Quién se anima? Doctor, buenos días, ¿cómo está? Yo, Yo recuerdo, Federico. yo recuerdo un caso específico que vimos que fue una señora que tuvo un trauma por un proyectil de arma de fuego y tenía un ectropión importante, pues que a pesar de las cirugías que le hicieron inicialmente reconstructivas, pues siempre tuvo una repercusión importante. Usted todavía no la ha corregido, pero pues está pendiente de hacerlo. Entonces me acuerdo como ese caso específico secundario a trauma de esa señora. Eso. ¿Y qué te llamó la atención de ese trauma esa vez? Lo que pasa es ¿Algo que especial? el daño que tuvo en todos los tejidos periféricos orbitarios siempre fue importante, entonces era
Yo creo que va a ser difícil la corrección de ella porque la inflamación que tiene a ese nivel y la pérdida de como de todo el tejido, pues digamos de piel en este caso específico, yo creo que va a ser muy complicado llevar ese caso pues como a una resolución pues digamos completa o un resultado estético digamos que casi normal, ¿no? Súper. Listo, Federico. Muchas gracias. Bueno, eso es para ponernos un poquito en contexto. Cuando ustedes se enfrentan a casos de malposición de los párpados, si hay un desbalance en algún lado, se altera la posición del párpado. Entonces, Federico lo está contando. Paciente que llega por una herida por arma de fuego, donde la parte ósea se altera, donde el soporte lateral se altera, donde la relación de volumen se altera. Todo eso hace de que esta placa tarsal, que está bien posicionada como la puerta de una casa, entonces empieza a irse para adelante o a irse para atrás. Entonces, tengan en cuenta, cuando estamos ante pacientes que tienen ectropión, un entropión, cualquiera de las dos, pero cualquiera de ellas afectan en la posición horizontal, el soporte horizontal. Por eso la técnica principal cuando hacemos estas dos técnicas es la tira tarsal para darle ajuste a esta placa tarsal. Pero si ustedes ven lo que Camila ahora les mostraba, que hay signos de que los retractores inferiores, que casi siempre están sueltos, no los fijan atrás, esta placa, por mucho que la aprieten, se vuelve a ir hacia adelante o se vuelve a ir hacia atrás. Entonces ustedes tienen que fijar el vector horizontal y el vector inferior vertical. Entonces, cada paciente se individualiza. Entonces, es muy importante tener en cuenta para entender por qué se presenta en el involutivo este cuadro. Con la vejez vamos perdiendo soporte óseo, vamos perdiendo soporte de los tejidos y vitalidad de los tejidos, vamos perdiendo la fuerza tensil, hay la deflación, que es la pérdida de volumen. Entonces, todo eso genera que en algún momento esta placa tarsal vaya perdiendo su orientación y por viejito se va volviendo el párpado hacia adelante o el párpado hacia adentro. Y ustedes lo van a ver permanentemente. Es una sintomatología muy incapacitante para el paciente, sensación de cuerpo extraño, si las pestañas se meten, llora permanentemente, cuadros infecciosos. Y si es hacia afuera, se queratiniza empeorando el cuadro. Otra cosa, para aprovechar la intervención de Federico, es a quién le tocó ver un ectropion cicatricial post-blefaroplastia inferior. ¿Qué hacemos ahí? ¿Alguno le tocó? ¿O qué hacemos? Doc, pues a mí no me tocó. Hola, Doc. Yo, Valeria, ¿Cómo está? bien. Doc, pues no recuerdo si posblefaroplastia inferior nos habría tocado un ectropion cicatrizal, pero sí vimos un ectropion cicatrizal y tocaba volver a hacer el reposicionamiento de eso porque eso estaba ya todo queratinizado. Correcto. ¿Y cuál sería tu plan quirúrgico en un paciente que le hicieron una blefaroplastia inferior? Viene y le han hecho todos los tratamientos, el cirujano que la operó o cualquiera de nosotros que le puede pasar a cualquiera. Y el paciente, a pesar de los tratamientos médicos, no mejora. ¿Cómo Valeria manejarías ese paciente? ¿Qué es lo que probablemente generó? Estamos hablando de ectropión, no entropión, ectropión cicatricial, posblefaroplastia inferior transconjuntival, ¿no? No es, no, subciliar, perdón, subciliar, ¿ya? Le hicieron una blefaroplastia inferior y el párpado se fue para afuera. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál será la causa de que eso haya pasado? Pues no sé si realizando como una cantoplastia para poder adecuar, pues reposicionar adecuadamente ese párpado. Ok. Bueno, ¿alguien más interviene? Pues yo Cami. diría que la causa sería Ángela. ¿Quién habló? Doctor, Apolo. Paul. doctor, buenos días, Hola, Cami. Paul. Doc, yo creo que es muy importante a la hora de enfrentarnos, pues, como la blefaroplastia inferior, elegir muy bien el paciente del abordaje,
Entonces, digamos, en los pacientes en los cuales se hace por vía anterior subciliar y no era el paciente candidato, no era el paciente adecuado, ya sea por las características de la piel, por las características tensiles que ya explicó Cami, pues se puede generar ese tipo de ectropion secundarias a esa vía anterior. Entonces, muy probablemente no era la adecuada. Entonces, siempre en estos pacientes verificar si hay exceso de piel, entonces sí puede ser la subciliar la ideal. Si tenemos una malposición palpebral, asociarla a una tira tarsal, etcétera. Entonces, todo parte como de la evaluación adecuada del paciente, doc, para poder definir el abordaje y el paciente pues ideal para ese tipo de abordaje. Súper. Bueno, entonces, eso era para ponerlos también en contexto. Ustedes van a ver que a veces, ¿por qué el doctor hace abordaje transconjuntival o subciliar? Precisamente cuando hacemos blefaroplastia, ténganlo en cuenta, si yo lo hago subciliar, yo voy a hacer un efecto más de lifting, más de tracción, entonces tengo que asociar casi siempre que haga una subciliar con una ajuste, fijación cantal lateral para que este párpado no se me vaya a ir hacia adelante. Pero a pesar a veces de que hacemos eso, se presenta un ectropion. ¿Y por qué eso? Alguno se atreve a decirme por qué, a pesar de que tuve las precauciones, escogí bien el paciente y se me fue el párpado y hizo un ectropion. ¿Ninguno? Algo hice mal. Pues, Doc, no sé si por el exceso de piel como tal, no sé si se hizo un abordaje transconjuntival, entonces tenemos un exceso de piel por la deflación, hace que haya esa versión del párpado. Eso quería decirles, cuando ustedes ven este problema, esta afección, es porque el cirujano, al medir la cantidad de piel a resecar, si resecas mucho, entonces ustedes tienen una lamela anterior y una lamela posterior. Este es el párpado, esta es la piel y este es el músculo auricular, y este es el tarso y esta es la conjuntiva. Si yo tengo esto aquí, esta es la parte anterior, si yo quito mucha piel aquí, ¿qué le pasa a este párpado? Hace esto. Se llama un ectropion cicatricial. ¿Y cómo lo voy a manejar? Con un injerto libre de piel. Creo que a alguno le debe haber tocado porque hicimos uno hace poco. No sé si fue a Vale que le tocó. Sí, Doc. Eso. Entonces, eso tenerlo en cuenta. Cuando hacemos blefaroplastias inferiores subciliares, hay que ser muy conservador con la resección de piel. El riesgo de que haga algo, ni siquiera tiene que haber un ectropio, sino que quedan con una ligera tilt del párpado, entonces el paciente no está muy contento con la cirugía porque le queda la mirada diferente. Es por eso, porque es muy sutil. Por eso a veces preferimos hacer una blefaroplastia transconjuntival y hacer una cosa que llamamos el mini pinch para no resecar mucha piel y de una vez hacer la tracción del orbicular o la tira tarsal o la cantoplastia, que es un punto para elevar un poco el canto lateral y evitar que se presente este pequeño cambio ahí. Eso es muy frecuente verlo, ¿ok? Entonces quería mostrarles algo que explicó Cami acá, que de pronto no quedó claro, fue cuando el ectropion es medial sobre el punto lagrimal, uno va a sacar un uso por debajo del punto lagrimal, pero no es solamente sacar esa porción, sino que debe de ir una sutura que empieza, a eso hay que saberla colocar, empieza, es doblemente armada, empieza arriba de uno de los bordes en sentido, eso, ella lo mostró pero no lo explicó. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta para saberlo solucionar. A veces es el punto más importante, además de que uno se tira tarsal. Ahí lo ven, ese es. Ustedes entran arriba en forma interna, doblemente armado, salen a la conjuntiva, entran y salen a piel. En ese punto que ven ahí de piel, entre más cerca salga arriba, hipercorrige más abajo, entonces uno lo va mirando muy bien. Entonces quería solamente que tuvieran en cuenta ese punto que ayuda muchísimo.
lo que les explicó Camila en el entropión, importantísimo tener en cuenta la desinserción de los retractores inferiores para fijarlos de una vez. Y ustedes que están permanentemente manejando personas adultas que les llegan, que tienen 90 años y que la mamá, los hijos no quieren que se opere para nada el abuelito, el papá, entonces uno en un entropión espástico que se les mete las pestañas puede colocarle unas 3 o 4 o 5 unidades de botox y soluciona el problema por 3, 4 meses, vuelve y se repite. A veces los pacientes no tienen condiciones para operarse, a pesar de que es un procedimiento rápido y corto, pues uno puede hacer eso mientras tanto. Y en niños, para terminar, el entropión usualmente es un epibléfaro, para que lo tengan en cuenta. El epibléfaro es el niño que nos nace, ustedes lo ven y empiezan a tener cuadros de lagrimeo, congestión, secreción, y es porque el borde del párpado tiene mucho músculo, mucha piel, y esa piel se enrolla hacia adentro y se soluciona muy fácil con el crecimiento de los niños. Hay que tener paciencia, se le puede colocar de pronto un tape ahí, es un vendaje para que traccione ahí y darle tiempo que con el crecimiento eso mejore espontáneamente. Pero si definitivamente no se puede, pues uno entra a cirugía a un niño pequeñito y le quita un poco de piel, debilita el músculo orbicular y el paciente se corrige inmediatamente. ¿Alguna anotación, observación de alguno? Cami. No. No, doctor, todo muy claro. Muchas gracias, todo muy bien. Gracias, Cami. Gracias, doctor. Con gusto. Bueno, gracias por estar todos. Este es un tema interesante, van a estarlo expuestos siempre a verlo. Y hay algo en lo cual de pronto tengan en cuenta que se asocia mucho a malposición de las pestañas, a triquiasis y a distriquiasis. Entonces, cuando miren bien esos párpados, miren bien la posición de las pestañas, que a veces por ahí hay algunas bien raras que salen hacia adentro y esas hay que depilarlas o tratarlas con láser, para que no vuelvan a salir. ¿Ok? Bueno, feliz lunes para todos. Chao. Gracias, hasta luego.